¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que es plural. De eso se trata y cada vez hay que valorar más esa parte, que todos nos escuchemos. Habrá quienes estemos de acuerdo, quienes no, con algunos tópicos, pero ese es realmente lo que dinamiza el análisis, queridos amigos. Un privilegio. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, ya en los controles de la cabina maravillosa de la Torre Tepeyac. Gracias, Jonathan Álvarez, por la cuestión cibernética, los enlaces. Muchísimas gracias a todas nuestras compañeras y compañeros de los diferentes grupos que nos hacen favor también de retransmitirnos. Un abrazo a Grupo Radio Turquesa, la joya del sureste que nos lleva a toda esa bellísima región, parte de Centroamérica, el Caribe y de los Estados Unidos, así como las frecuencias de la Pantera Norte allá cerca de toda esta región de la frontera del lado, digamos, más pegada a California. Y también yo le agradezco enormemente al grupo, a Radio La Nueva República. Ellos a través de la internet nos retransmiten, amigos queridísimos y admirados, todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos con temas fundamentales, queridos amigos. Hay que hablar sobre qué está pasando con la regulación de redes sociales, esta propuesta que está fundamental, que la hemos tocado en Voces del Periodista desde hace tiempo, también la parte de esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Hay que ver estas propuestas que son por demás relevantes. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena les ha dado seguimiento, no ahorita, desde hace muchos años, de todo lo que es esta problemática, y vamos viendo lo que está aconteciendo. Así es que también vamos a hablar sobre lo que es el golpe blando utilizando al COVID. Estará con nosotros a partir de las 5:30 el maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, maestro maravilloso que nos honrará a partir de las 5:30. Bueno, pues aquí está la querida Ceci Tapia Solidaridad Mil, directora de redes del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista, así como también ustedes lo conocen, directivo del club y parte del consejo editorial de Voces del Periodista, prensa y radio, el maestro e internet también, por supuesto, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, y bueno, pues un privilegio estar con ustedes. Ceci, querida, ¿cómo vamos en redes? Porque además le pedimos de favor a nuestra querida compañera Andrea Calderón, que nos pasara algunos datos muy relevantes que sucedieron el viernes, precisamente sobre los tópicos que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes que nada, Ceci, querida, ¿cómo están las redes? Recordemos que no todo lo que hace tendencia es verdadero, no todo lo que hace tendencia es real, hay que subrayarlo, y hay que atender otros puntos muy interesantes que debemos de poner atención. Ceci, querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste. Pues resulta que las redes sociales pues siguen sirviendo, y esto es algo que los maestros, a quien saludo con muchísimo gusto, a ti, a todos los radioescuchos, tuiteros, Facebook y YouTube y toda la gente que se conecta en diferentes plataformas. Y resulta que han estado invadiendo de infodemia y de cosas que dan terror. De por sí, hablar de COVID, como bien lo dijiste hace un momento, la mayoría de la gente piensa en muerte, en pérdida, en luto. Y resulta que me he estado rolando en WhatsApp y que ya es hora de irse migrando a Telegram, querida Celeste, como tú ya nos pusiste el ejemplo. Un video en donde una persona está con ropa de lynch teniendo una crisis de convulsiones y acusan a la vacuna. Y no dicen cuál vacuna, pero contra COVID, porque recordemos que hay 9 o 10 marcas, inclusive laboratorios que están produciendo la vacuna. Entonces resulta que pues
hace? Pues más terror. O sea, imagínate que dicen, oye, me enfermo, y esa infodemia te hace ver que una vacuna no te va a resolver, sino al contrario, te puede matar o te puede dar un mielitis. Y entonces empiezan a compartir también de muchos médicos que, por ejemplo, en El Salvador va a ser obligatoria la medicina. Es un ejemplo, ¿no? Pero no estamos en El Salvador, estamos en México. Y en México, si no te quieres vacunar, pues no te vacunas. Y si tú te quieres vacunar, pues te vacunas. Hay temas muy delicados que ya tienen que ver con la voluntad de las personas, y que esa es la invitación hoy. Las redes sociales que hoy, por ejemplo, se han movido diciendo que regresó el presidente Andrés Manuel López Obrador a las mañaneras, o que hablan de la vacuna Sputnik, Sputnik C, o que están hablando de toda esta infodemia, y que están hablando de otros temas, como también ahorita vamos a platicar de las víctimas. Hay gente fuera de gobernación pidiendo recursos económicos. Esta crisis en la que quieren culpar a los fideicomisos del no apoyo a las víctimas, cuando hay un presupuesto anual para esto, hay un comité evaluador en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para cada una de las personas, pero también lo que nos está haciendo falta en la conciencia de las redes sociales y de todas las personas que alimentamos estas redes sociales es el poder darnos cuenta que nosotros somos quienes manejamos las redes sociales, pero no estamos dejando que las redes sociales nos manejen a nosotros. Y esa es la parte de la conciencia a la que hoy apelamos y abonamos. No solamente es lo negativo que desconoces o que no tienes la certeza de que lo que están mandando sea real, sino que además se crea que todo esto negativo es parte de una verdad, cuando es un golpe mediático, un golpe de terror, un golpe a cada ser humano que piensa en la muerte de sus seres queridos y de él mismo. Entonces yo creo que esto sí es muy importante, la responsabilidad social. ¿Qué vas a hacer con la información que tienes si no la tienes confirmada y verificada? Que no la repartas, detente, piensa y analiza qué abona en positivo para las demás personas, para la sociedad, de lo que estás haciendo, querida Celeste. Y bueno, en atención a las víctimas, por favor, acérquense a sus ejecutivos. No están solos, van a recibir ayuda económica, ayuda en especie, ayuda para esta justicia, para esta verdad que se requieren para los desaparecidos y para todas las personas. Y bueno, querida Celeste, las redes sociales hoy deben servirnos, no servirse de nosotros como estamos acostumbrados. Y esto sería mi aportación hoy, querida Celeste, de esto. Bueno, pues por demás interesante. Hay que manejar las redes, y tiene que ser, para que haya información, tiene que ser real lo que se dice. Entonces, por supuesto, una cuestión muy importante y a la que hay que dar seguimiento, Ceci querida. Y bueno, pues yo quisiera pedirle a Jonathan Álvarez, si fuera tan amable, le pedí de favor a nuestra querida compañera Andrea Calderón que nos pudiera enviar un audio. Les voy a decir por qué, porque teníamos problemas en el ruido. Entonces nos hizo favor de pasármela, de pasarnos la grabación hace un rato, y bueno, comentar qué está pasando, y es el preámbulo, porque hay que tener muy en cuenta esta cuestión de la regulación de redes sociales y también las reformas a la ley de la industria eléctrica. Estos puntos que son fundamentales y que pueden dar el rumbo y darán el rumbo a nuestro país si queremos el desarrollo. Adelante, por favor, Jonathan, y adelante, querida Andrea, te agradezco como siempre mucho tu colaboración. Adelante. Celeste, muy buenas tardes para ti, mis compañeros, y un saludo cordial al auditorio. Te informo que tanto la regulación de las redes sociales y la iniciativa preferente de reformas a la ley de la industria eléctrica fueron los temas que más se comentaron la semana pasada en el Congreso, por ser de gran relevancia y de interés en las agendas legislativas. Te comento que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado,
pues adelantó que tiene ya lista la iniciativa para regular las redes sociales en México, misma que podría presentar ante el Pleno esta semana, toda vez que ya tuvo reuniones con los representantes de estas plataformas. Monreal informó que el proyecto pues contempla reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y aclaró que esta propuesta pues no busca censurar las redes sociales ni evitar las críticas en contra del gobierno, pero sí dice proteger a los usuarios de interpretaciones, abusos y opiniones discrecionales que atentan contra el derecho de expresión, además de que se pretende, dice, tener piso parejo en materia tributaria entre las redes sociales y los medios de comunicación, dado que ambos comparten prácticamente la misma manera de generar ingresos. Pero ¿qué te parece, Celeste, si como tú me pediste, escuchamos de viva voz del senador Monreal la manera pues en que él nos explica la importancia de su propuesta? Vamos a escucharlo. Las redes sociales son empresas que tienen un modelo de negocios en el que se generan ingresos vendiendo espacios publicitarios dentro de su plataforma, haciendo que los datos personales de sus usuarios sean el principal insumo e ingrediente para obtener esos ingresos. De esta forma, entre mayor cantidad de usuarios existan dentro de la red social, se podrán vender espacios publicitarios más caros y en consecuencia podrán generar mayores ingresos. En este sentido, pues te menciono que Ricardo Monreal precisamente argumenta eso, que México es uno de los países con mayor número de usuarios de estas plataformas y en materia de ganancias, pues imagínate lo que nos dice el senador Monreal. Se estima que en el año 2020 Facebook generó ganancias de alrededor de 30,000 millones de dólares, mientras que Twitter generó cerca de 2,600 millones de dólares. Otro tema igual de relevante está ahora en la cancha de la Cámara de Diputados, donde los legisladores se alistan para analizar y en su caso aprobar o desechar la iniciativa preferente que envió el presidente en materia de energía eléctrica y que privilegia a la CFE para alimentar el sistema eléctrico nacional. Ya los diputados de oposición, como el priista Enrique Ochoa, entre otros, pues se han manifestado al respecto y adelantaron que no permitirán que este asunto pase porque, dicen ellos, pues representa un retroceso. Sin embargo, pues al no ser una reforma que requiera mayoría calificada, sabemos que Morena puede aplicar su aplanadora, por lo que podría salir sin duda el problema y en todo caso el problema se quedaría con Ricardo Monreal en la cancha del Senado, porque ahí sí no alcanzan los votos. Sin embargo, el senador ya adelantó su postura y recomendó prudencia y se pronunció porque este asunto se analice en un parlamento abierto para no afectar las inversiones extranjeras. Pues esto es parte, Celeste, de los temas más relevantes que se han tocado en esta semana en el Senado de la República. Muchísimas gracias, Andrea querida. Y bueno, temas por demás interesantes. Vamos a ir ya a un corte, amigos queridos, para regresar con el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, dar seguimiento a todo esto que se va enrocando. Vemos por una parte la cuestión energética, por otra parte las redes, el control de redes. Recordemos lo que ha pasado y por supuesto veamos cómo muchas cosas van coincidiendo. Vimos lo que pasó, por ejemplo, en el voto electrónico de Estados Unidos, el tema el papel que tuvieron las redes, el poder bajar a un personaje, el privarnos de la pluralidad. Eso es muy importante, son temas muy relevantes y también la cuestión de recursos, como bien dice Andrea, que sea el piso parejo. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera Radio, La Nueva República. Queridos amigos, también pueden visitar nuestro canal de YouTube, de Voces del Periodista Radio, del Club de Periodistas de México. Queridos amigos, la maestra Ceci nos compartió cosas que debemos de tener muy presentes. Todo va enrocando, una cosa concatena con la otra. Y precisamente dos tópicos importantes que también nuestra compañera Andrea Calderón nos comentó
es sobre lo que está pasando desde el ámbito legislativo con estas propuestas de ley, lo que tiene que ver con el Internet y lo que tiene que ver también con la cuestión energética, que son cuestiones de seguridad nacional para nuestro país. Y que además quiero decirles que hay muchas cosas que se están ya adelantando en Internet y que se están promoviendo interesantísimas en varios países de Europa. O sea, hay algunas condicionantes que ponen estos grupos de Internet que no han aceptado varios países. Entonces hay muchas cosas, no es algo extraordinario, pero nosotros estamos en una zona donde mucho estamos viendo solamente con una posibilidad, digamos, en la red. Y sin embargo es muy, muy amplia. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, yo le pido de favor, si fuera usted tan amable de compartir este tema, y también diciéndoles que al regreso del próximo bloque estará el maestro Rafael Barajas Durán, @FiscalMonero. Queridos amigos, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, le escuchamos con mucha atención, si fuera usted tan amable. Con mucho gusto, buenas tardes, saluda al auditorio con estos temas que son de singular importancia para nosotros, para los ciudadanos de a pie, para quienes hacemos uso tanto de las redes sociales como también fundamentalmente del servicio eléctrico que presta para nuestro país la Comisión Federal de Electricidad. Y esa utilización como golpe blando, tema que usted ha manejado desde hace muchos años también, de muchas maneras de ir minando, de bloquear precisamente algo tan fundamental como es, imagínense, las comunicaciones, las posibilidades y viabilidad en hospitales, o sea, lo que es toda la cuestión energética. Adelante, maestro, lo escuchamos. Pues es muy importante que quienes valoramos como mexicanos la importancia de tener una empresa de alto prestigio y de calidad en el servicio, pues entendemos por qué se quieren apropiar de esta empresa, y es más, desviar los recursos públicos que se emplean para canalizarlos a las empresas privadas, como había venido sucediendo. Pues esto es muy importante porque la Corte, la segunda sala, como comentamos el viernes pasado, declaró anticonstitucional la propuesta de la Secretaría de Energía. Son dos etapas. La propuesta de energía de la Secretaría de Energía, de la secretaria Nale, ¿sí?, en donde presenta los criterios de operación de todo el servicio eléctrico. Pues a pedido de la Comisión de Competencia Económica, que es el candado que se creó para proteger a los intereses privados en contra de los intereses públicos, puso una demanda de anticonstitucionalidad, y esta pues regresó dándole la razón a la Comisión Federal de Competencia, que la CFE intervenía en las decisiones de la competencia económica, pero también que afectaba a los intereses de las empresas privadas que participan en el sector. Y de manera relevante, y quiero subrayarlo, pues sí pusieron en énfasis los medios de comunicación que están a favor de las empresas, de la participación de las empresas, que esta ley está en contra. El proyecto de ley que envió el presidente López Obrador como una ley preferente, ¿sí?, está en contra de la generación de energías limpias. ¿Y esto qué quiere decir? Sí, aquí hay un debate que más importante lo dejaremos para después, pero el tema central es quién presta y cómo lo presta el servicio, ¿sí? Y la importancia de que sea la CFE, que sea la rectora y la coordinadora del proyecto eléctrico del país. Por un lado es por el futuro que tiene la CFE,
¿sí?, como generadora y productora de energía, a vistas de que estamos cambiando de energías. Hay un tránsito de los recursos petroleros, de los aceites, a la generación de energía por las vías que ustedes quieran. Pero esto es muy importante a vistas de que va a haber carros eléctricos, pero también si hay un cambio fundamental y que tiene que ver con la inteligencia artificial y todo lo que significa la demanda de energía, porque no crean ustedes que las empresas como Internet, como la movilización de robots no genera causa de energía. Y esta es un servicio que tiene que prestar la CFE para el futuro de México. Entonces, por un lado tenemos los intereses españoles, ¿sí?, que tienen 32 empresas en el sector, una muy destacada de ellas que es Iberdrola, y por el otro lado está también el interés de tener un monopolio continental los Estados Unidos de esa generación de energía eléctrica. Y aquí hay que estar alertas, porque quienes conocemos y nos hemos enterado de los cortes de suministro eléctrico en los Estados Unidos, es porque obedece estructuralmente a cómo está conformado el sistema en los Estados Unidos, a diferencia de México, que el responsable central de generar y de operar el servicio es la CFE, que en horas restablece el servicio, y cuando se vienen situaciones de emergencia por temporales, terremotos, etcétera, la CFE puntualmente está recuperando este servicio que es esencial para los mexicanos. Entonces tenemos que tomar en cuenta, y yo les recomiendo mucho, les voy a enviar un link para que vean ustedes lo que ganan quienes han trabajado en el gobierno de España como consejeros, entre comillas, de estas empresas. Miles de euros, que ¿quién los paga? Pues los mexicanos, que como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y nos tenemos que hacer una pregunta completa y de fondo. ¿Queremos nosotros que tengan un alto nivel de vida quienes son los altos ejecutivos de las empresas españolas, o queremos nosotros tener un servicio con una tarifa adecuada y con una prestación permanente como lo hace la CFE? Eso es lo que tenemos y que está en el fondo de la disyuntiva. No es un problema falsamente, como dicen, de que la Constitución habla de competencia. La Constitución habla de cuestiones de fondo que van más allá que la competencia, y que por este concepto sí se drenen los recursos y lo que pagamos los mexicanos por tarifas. Eso es el planteamiento de fondos. Y en el terreno, y en el otro terreno, es decir, el outsourcing, pues ya lo hemos comentado, esa es la otra ley preferente, y que también pues hay un silencio terrible por parte de los medios, porque pues no se quieren que se debata un asunto que tiene que ver con el ingreso de los trabajadores, un ingreso mermado, porque veamos las diferencias entre un salario dólar y un salario TEMEC. Y a propósito del TEMEC, es importante señalar que aparte del epicentro que tenemos con el coronavirus, en la capital de la República y en el Estado de México, tenemos otro epicentro que no es mencionado y que es muy importante. Toda la región del noreste, donde participan los obreros, la clase trabajadora en las empresas TEMEC, y que están siendo afectadas porque si el semáforo pues no tocó a los trabajadores y tuvieron que ir a las fábricas. Y ahí hay un problema de emergencia que no ha sido atendido, y que es muy importante que el director del Seguro Social, que es el responsable de los trabajadores afiliados,
vea este problema y lo transparente, porque es muy importante que los mexicanos tengamos esta información de calidad, porque de ponerse en riesgo la clase trabajadora, sí, las exportaciones que son muy importantes para nuestro país se van a ver debilitadas. Muchísimas gracias, maestro querido. Vamos a ir un corte, amigos. Antes que nada, comentar ahorita que mencionaba el maestro los salarios, por ejemplo, pero también recordemos ya la otra parte, ¿no? Nunca se había tenido un incremento desde hace muchísimo tiempo y sobre todo en la proporción de que se ha tenido en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo precisamente, el incremento salarial. Entonces ahí también hay que ver cosas porque luego no queremos confusión en ese sentido, pero sí en el que realmente se vea el concepto también de cómo para algunas cosas en este golpe blando no se corta parejo, o sea, para unas cosas se utiliza un criterio y para otras otra. Hay que analizar todos los puntos y sobre todo esto que nos está compartiendo el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Vamos a ir un corte, enseguida regresamos. Procuraremos que esté ya en la mesa el maestro también, don Rafael Barajas Durán, @FisconMonero. Muchísimas gracias, queridos amigos. ¿No tardamos? Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en esta mesa maravillosa con Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Estamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena y miren nada más, ya la presencia maravillosa, como siempre, del maestro Rafael Barajas Durán, @FisconMonero, extraordinario comunicador, periodista, cartonista, pero va más allá de eso, un artista verdadero y además un defensor de los derechos humanos, un verdadero, lo que debe ser un periodista verdadero es un defensor de los derechos humanos, porque es ver e incidir en procurar mejorar la calidad de vida de quienes no tienen voz o quienes están en dificultad de ello y en fortalecer los análisis. Gracias, maestro. Gracias, maestro querido. Pues, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, nos compartía usted, obviamente, que es de interés nacional, de seguridad nacional, el ver esta cuestión de la energía, de la regulación de la energía, y que obviamente hay muchas voces, ya lo sabemos, que pues antes hubo, que nos prometieron mil cosas y que ya sabemos los resultados, entonces pues yo creo que ya poca gente cae en esa dinámica, pero sin embargo la infodemia y la insistencia en redes y una circunstancia increíble de penetración en redes, de creación de voces salen como hongos, no importa, no hagamos caso a todo lo que veamos, que no vamos bloqueando lo que no funcione porque nos contamina la información y contamina nuestro pequeño espacio en Twitter, ya sea quien tenga menos o más seguidores, no importa, es un espacio ciudadano, así debe de ser, y de intercambio de opiniones, con quienes no coincidamos, perfecto, se puede dialogar, pero siempre que sea un diálogo verdadero y no ofensas y desinformación. Maestro don Rodolfo, adelante, precisamente con esta cuestión de que haya piso parejo para las redes, para las empresas, que pues hace no mucho tiempo se declararon como un poder ya no informal sino formal al haber bajado un presidente de las redes, y sobre todo más allá de que nos hubiese caído bien o mal, haya sido el expresidente Trump o el presidente Biden, a quien hubiese sido, estaba mal hecho, y hay que decirlo, o sea, eso no es correcto. Maestro, lo escuchamos, adelante. Pues nada más para concluir, y le entro rápidamente al otro tema, de cómo el ex embajador Carlos Pascual vino a nuestro país a un encuentro internacional de energía 2021. Este encuentro internacional, pues se trata de mercachifles, no son de productores, ¿sí? Entonces ahí está todo un lobby que es el que está presionando a favor del golpe blando en materia de energía. Y es muy importante señalar la presencia de este personaje porque él es el que promueve a través de su empresa la creación de Continental, de una sola red de energía eléctrica que es auspiciada por los intereses norteamericanos y los socios que tienen en España. Pues bien,
En el tema de las redes sociales, pues el planteamiento ya llegó al Congreso. Pero hay que destacar otros aspectos que son fundamentales de estas empresas que forman, que dan lugar a las redes sociales. Ellos en este momento están compitiendo en el Pentágono, en la Secretaría de la Defensa norteamericana, por ver quién tiene primacía, si entre los grupos financieros o las corporaciones tecnológicas. Con un ingrediente adicional, están proponiendo que la inteligencia artificial sea operada por el Pentágono, o sea, por ellos mismos. ¿Sí? ¿Esto qué presupone para nosotros? ¿Sí? Para nosotros, la inteligencia artificial pues abre todo un terreno, como muchos ya se han enterado, para lo que significa la operación de los automóviles, de los drones, en el área económica y militar, en las fábricas para la robótica, etcétera. Y ahí está el litio, maestro, ahí está el litio también. Sí, claro. Hablando de energía, perdón, del tema anterior, pero es importante subrayarlo. Claro, sí, porque están vinculados, entonces lo que quieren es fragmentar para tener el control. ¿Sí? Ese es el riesgo que se tiene también, sí, con este monopolio mundial, sí, de gran poder, pero que algunos los identifican como instrumentos inocuos, pero se convierten en armas de desestabilización y de destrucción de gobiernos, como ya lo hemos visto en otros momentos al fomentar las guerras, las famosas primaveras árabes, y en este momento el golpe blando que están como el que quieren desestabilizar y sentar en la mesa de negociación al presidente Putin. Exactamente, maestro querido, muchísimas gracias. Y maestro, algo importante y también fundamental, y es una forma del golpe blando, un brazo del golpe blando muy perverso, como lo ha sido desde hace muchos años el traficar con cuestiones de salud y decir dar una información falsa, ¿no? Y ahora de culpar de cuestiones que sucedían en el pasado de manera muy directa, no como aquellos que daban tratamientos supuestos contra el cáncer y que era agua y todo ese tipo de cosas. Aquí en este caso, maestro querido, don Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, en este tema que de manera extraordinaria ha desarrollado a lo largo de los años el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena con esta visión de geoestrategia, de geopolítica internacional y nacional. Está la parte del golpe blando utilizando al COVID. Más allá de cualquier cuestión de lo que cada quien quiera pensar del COVID, de todo. Yo digo la utilización y la infodemia, el tema que usted ha centrado precisamente y que denominó esto de la infodemia, que queda muy claro, pero que es una perversión tremenda porque lucra con cuestiones de salud. Lo escuchamos con mucha atención, maestro. Pues mira, el maestro Rodolfo Sánchez Mena tiene toda la razón. Estos personajes están haciendo todo por mantener, digamos, todos los privilegios, las prebendas y las digamos, todas las cosas que le entregaron a las empresas, los enormes intereses que les entregaron, las riquezas que le entregaron a las empresas multinacionales en la era neoliberal, ¿no? Y para ello, ahora sí que no escatiman mentiras. Hay es decir, estamos viendo, y esto es muy interesante, una suerte de crisis profunda, digamos, del discurso del viejo régimen. Incluso nos encontramos ahora con que los grandes exponentes, digamos, del viejo régimen o las grandes estructuras que defendían al viejo régimen están teniendo un ataque, digamos, una crisis profunda de credibilidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, y es increíble cómo es que de repente gentes que siempre pensamos que eran gentes de pro, que eran incluso radicalosas dentro de sus propias lógicas, ¿no? De repente son de una debilidad impresionante, ¿no? Empezando por este
personaje que además llegó a hacer cosas interesantes en la década de los 70, que es Héctor Aguilar Camín, que de repente se lanza a decir que las vacunas rusas solo es para los rusos, ¿no? Y que despertó por supuesto una oleada de chistes en las redes, ¿no? Que dicen, no hablan español, maestro, no hablan español. No, hay unos que son muy buenos, que dicen entonces, bueno, solo se podrán comer paletas la michoacana en Michoacán. Es un razonamiento que no es digno, perdón, de un intelectual serio, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, un artículo que escribió Denise Dresser en Foreign Affairs, que es un artículo muy impresionante porque, en otros momentos pudo haber resultado impactante, pudo haber resultado muy estructurado, pero hoy en día lo analizamos y la verdad que es que resulta indefendible. Es un artículo que empieza diciendo, entre otras cosas, que algunos países se beneficiaron de la falta de compromiso o escrutinio que tuvieron bajo el expresidente Donald Trump. Imagínate tú lo que esto implica. O sea, es deber del presidente de Estados Unidos el ser el escrutador, ser el que revisa cómo se comportan los países. Esto lo que revela básicamente es una lógica colonizada, es una lógica, digamos, proimperial que no tiene absolutamente ningún recato, ¿no? Y entonces es un artículo muy chistoso porque es un artículo que plantea a grandes rasgos que López Obrador está buscando un pleito con Biden. ¿De dónde saca esta mujer esta tesis? Es verdaderamente no tiene ningún sentido. Llama la atención que si revisamos este artículo, habla de una carta que supuestamente, una carta efusiva que López Obrador le había escrito a Trump en 2006. ¿Dónde está esa carta? Que la presente, que nos diga de qué se trata. En fin, son una serie de lógicas que son verdaderamente deplorables. Ahora, yo estoy convencido de que este no es el eje de la campaña contra el actual gobierno. El eje de la campaña, y si quieres hablamos después del corte, es obviamente el asunto de la campaña alrededor del COVID, ¿no? Exactamente, queridos amigos. Y bueno, con este tema regresamos. Y también vamos a mencionar algo que viene, una nueva modalidad. Ya nos dicen que hay medios que van a regularse a sí mismos, que es mucho de lo que se ha hecho, o que se dice, ya ven que hay calificadoras que dicen que califican, pero bueno, hay que ver a quién obedecen. También hay que tener cuidado en esto. Y también vamos a comentar una nota muy interesante que tiene que ver con redes. Vamos a un corte y regresamos con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y con la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad Mi. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Escuchamos al maestro Rafael Barajas Durán. Continuamos con él. Maestro querido, sobre este golpe blando, una forma más, un tentáculo más, pero utilizando de una manera muy perversa un tema tan delicado que ha costado tantas muertes en el mundo como es el COVID-19. Adelante, maestro. Claro, mira, estamos viendo además una cosa muy curiosa, que es que hay una dentista, que es una doctora, que supuestamente es una doctora de Harvard, ¿no? Y que se puso a escribió todo un libro sobre la pandemia y se llama Un daño irreparable. Ella se presenta como del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, una doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard. Resulta que la señora, primero, la señora es doctorada, primero es odontóloga, es doctorada por Harvard en ciencias médicas, pero con especialidad dental, habla de patología bucal y además tiene fuertes vínculos con la Fundación Mexicana para la Salud, que es una organización que básicamente lo que ha hecho es defender la comida chatarra. Ahora, es increíble porque revisamos este libro, es decir, aquí está ocurriendo una cosa muy interesante porque el libro, por ejemplo, el otro día Hernán Gómez Rueda
le hizo una entrevista a la doctora Hernández, leyó el libro y resulta que la enfrenta con toda una serie de cuestiones que están escritas en el libro y la doctora no supo ni qué decir, ¿no? Entonces es una cosa pues muy penosa, ¿no? Entonces, y hay una serie de cosas que hay que señalar. Esta doctora, en primer lugar, ha hecho aseveraciones que son brutales. Por ejemplo, compara a Hugo López Gatell con el doctor Mengele, ¿no? Como si fuera realmente un criminal global, ¿no? Y ha sido entrevistada por un montón de medios que además le han hecho entrevistas totalmente blandas, o totalmente suaves, ni siquiera la cuestión. A modo, como se dice, a modo. Entrevistas totalmente a modo, ¿no? Entonces, tú empiezas a revisar lo que está diciendo esta mujer y ves que realmente no tiene sentido. Y detrás de esto, además, hay una cosa que es muy fea, y que es la siguiente: es decir, sin lugar a dudas, la pandemia es horrible. Es una epidemia, genera muerte, pero ojo, ha generado muertos en absolutamente todo el planeta, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es cómo se utiliza, es la utilización de una tragedia, ¿no? Con fines abiertamente políticos. Y ese es el tema de fondo. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos efectivamente ante un viejo régimen que tenía muy aceitados sus mecanismos de control, y nos encontramos con que ahora esos mecanismos de control empiezan a ser cuestionados por la población a diversos niveles, y esto se puede hacer básicamente porque tenemos más información, la ciudadanía tiene más información, estamos ante una ciudadanía mucho más enterada, ante una ciudadanía que entiende más cómo funcionan estos procesos, y una ciudadanía que no se deje engañar. Pues, por ejemplo, empiezan a quedar al desnudo toda una serie de organismos que se presentaban como organismos éticos, ¿no? Y que en realidad vemos que no lo son. Por ejemplo, se ha visto en fechas recientes cómo este organismo que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha sido señalado ni más ni menos que por las autoridades hacendarias, ¿no?, de evasión de impuestos y de presentar facturas falsas. Entonces, muy chistoso, porque los Mexicanos contra la Corrupción se defienden diciendo, no, esto es igual a lo que nos hizo Peña Nieto, que nos persiguió y que nos grabó y que ta. Sí, es decir, francamente, primero tendrían que demostrar que eso es así, pero sobre todo, tendrían que demostrarlo después de demostrar que no hicieron facturas falsas y que no incurrieron en evasión de impuestos, porque ese es el tema de fondo, como si la verdad no importara. Exacto, y aquí, maestro, si me permite, tenemos un especialista fiscalista, que es Ceci Tapia, que precisamente nos compartió en otro programa que hay cosas que pudieran ser o no ser, pero finalmente hay algo que está perfectamente claro, y que es la documentación. Hay documentación que puede decir si es cierto o si es falso. Y entonces, Ceci, si fueras tan amable de compartirnos esto para que pues no es tan fácil decir que es una cuestión política o no. Yo creo que tiene que haber fundamentos para esto. ¿O no es así, Ceci? Claro que sí, querida Celeste. En estos casos, maestro, les vamos a dar un saludo. Y pues bueno, este tema ha sido la semana pasada, desde la semana pasada, un boom, hablando de persecución política, cuando las CFDIs que ellos han girado hablan de millones de pesos, millones y millones de pesos, que no tienen nada que ver con el giro de una asociación civil, que en este caso son sin fines de lucro, y que tienen que ver con estos donativos, y que han fingido el retiro de dinero para personas que sí existen, pero que nunca han trabajado para ellos, porque también de repente la lectura dice inexistentes. No, son gente que sí existen, son operaciones que hicieron, pero que no tienen razón de ser para el asunto de una empresa que sea sin fines de lucro. Y eso lo comentábamos, los CFDIs están por eso, el logaritmo del SAT los encuentra, como encontraría el de cualquiera que cometiera estos ilícitos, sobre todo a las mal llamadas, bien llamadas EFOS, porque son las empresas factureras de operaciones verdaderas, pero no de facturas verdaderas, pero de operaciones falsas, ¿no? Que ese es el tema muy delicado. Claro que se puede comprobar todo el dicho, nunca se podría decir que es una situación jurídica falsa, porque eso existe en la red del SAT, por eso los descubrieron, querido maestro. Eso es bien importante
Eso es importante decirlo porque, bueno, pues aquí ya no es de dimes y diretes, ¿no? Que tendrían su derecho a decir y a dudar, pero aquí hay una cuestión explícita, que es lo que nos acaba de explicar la fiscalista Cecilia Tapia precisamente. Adelante, maestro, seguimos escuchando. Eso es lo que es increíble, porque entonces estos se vienen a presentar como víctimas de acoso político, cuando el problema es real. Yo recuerdo perfectamente por ejemplo, el caso de Idi Amin Dada, que decía que no, que él lo acusaban de canibalismo, porque era negro. Sí, porque era negro, cuando de repente encontraron carne humana en sus refrigeradores. Bueno, ahí hay un problema. Es decir, sin lugar a dudas existe el racismo, y sin lugar a dudas esas acusaciones luego se dan y son absurdas y son escandalosas, pero perdón, aquí hay un caso muy concreto. Es como el caso de Rosario Robles, ¿no? Que reta a todo el mundo a que dice que todo el mundo es machista porque le acusan de un acto del desvío de los del tema de la estafa, cuando la estafa sí existió. Es que esa es la diferencia. Es decir, para que Claudia X González pueda declararse perseguido político, tiene que demostrar, entre otras cosas, que no incurrió en evasión de impuestos ni en lógicas de las factureras, y eso el señor no lo ha podido demostrar. Uh-huh. Exactamente, maestro querido. Bueno, hay tantos temas. Precisamente el doctor Rodolfo Ondarza Rovira en estos micrófonos nos hablaba sobre algo que se publicó en Voces del Periodista desde hace varios años, que es el cártel de la Bata Blanca, que él fue desarrollando, y precisamente nos contaba con esto de las factureras y todas esas cosas que existen. Es que, por ejemplo, decían que donaban un equipo a un hospital y no lo donaban, lo prestaban 1 o 2 meses y luego se lo llevaban a otro lado y era como si fuera otra donación, una cosa así. Él nos explicó. Entonces es algo que, digamos, es totalmente claro y comprobable. Yo quisiera decirles, nada más adelantándonos y dejar este tema sobre la mesa, si les parece, maestros, porque me parece muy delicado, que hay una nueva aplicación en Twitter que anima a las personas a luchar contra la desinformación, bloqueando a más de 800 reporteros del New York Times, más allá de los intereses que persiga el New York Times. Aquí es interesante que nosotros bloqueemos a quien nosotros nos parezcan, ¿no? Pero aquí hay que entender que hay cuestiones que no sé si son de contrainteligencia o, como les decía a los maestros, contrainteligencia. Es información que me hizo favor de compartirlo el maestro Daniel Stulin. Y aquí dicen, por ejemplo, que hay que bloquear, que es hora de bloquear, dice tweet, y sí es verdad cuando hay cuestiones de agresión, pero aquí es una manera también de utilización y de mentir, como cuando hablábamos de las calificadoras supuestas que califican para bien o para mal de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, no son calificadoras, sino son instrumentos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que investigar sobre esto y hay que darnos cuenta si realmente es una calificadora, es una para bloquear y para impedir la infodemia, o realmente es todo lo contrario. Habría que ver aquí lo que pasa es que esta compañía del New York Times se ha enfrentado a ajustes de cuenta económico y de reputación, y bueno, los empleados se están rebelando, y entonces el tráfico se está desplomando. Los mismos colegas han hecho pues comentarios sobre lo mismo, y bueno, ya hay lectores que los bloquean. Pero es interesante darnos cuenta que ya son movimientos que hay que ir viendo con mucho detenimiento. Maestros, ya salimos. Por cierto, yo nada más les comparto a quienes me están mandando mensajes, y hay quienes tenían mi contacto de WhatsApp. Yo salí de WhatsApp. Yo sí preferí salir el día de ayer a las 11:58 de la noche. Me salí de WhatsApp, estoy en Telegram. Todavía no le agarro bien el rollo, pero está excelente, hay muchas opciones, y pues nada más se los comento para quienes me han estado llamando y decirles que es parecidísimo, pero mejor que el WhatsApp. Puede usted hablar, puede mandar videollamadas, puede hacer todo, y no le condicionan que se quedan con sus datos, aunque han hecho muchos videos para decir que no, y que siempre no, y que a lo mejor es hasta mayo, pues no. Hay un documento que circuló y eso fue lo oficial, y por lo pronto pues yo decidí, por dignidad
y por principio pues ético en salirme de WhatsApp y de estar en otra plataforma, y no nada más hay que ir viendo otras, pero por lo pronto estoy en Telegram, que tiene las mismas funciones y mejoradas además. Ahí se pueden hacer canales ciudadanos que no le condicionen, porque por ejemplo si usted en una plataforma como Brave, no lo dejan entrar directo a YouTube. O sea, es una forma de que van creando esta red de empresas. Pues llegará el día en que yo creo que se queden solitas, porque ha habido realmente, y me enorgullece formar parte de la primera rebelión cibernética mundial, que es esta migración de WhatsApp hacia Telegram o a otras plataformas que existen también, como Signal y otras más. Bueno, pues maestros, ya estamos saliendo, nada más, por favor. No, pues ya ni siquiera alcanzamos, ya es el minuto 59, maestros queridos, gracias por todo lo que aportan. Seguimos con ustedes y sigan en estas frecuencias, amigos, valorar la pluralidad, y eso existe aquí en donde usted nos está escuchando. Un abrazo, los queremos mucho. Gracias.